Bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes. Un domingo más, en el Día del Señor. Estamos para estar juntos, los hermanos, pero también para compartir la palabra. Ya adoramos al Señor, ¿verdad? Con nuestros cánticos, con nuestras ofrendas. Bueno, y ahora nos toca, ¿verdad?, a aprender más de Dios para continuar adorando mejor a Dios en nuestro diario vivir. Vamos a orar para que Dios dirija esta reunión y se glorifique en los resultados. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por el privilegio, como te decíamos hoy, junto con los hermanos, de estar aquí, Señor, y de estar juntos, y de que tú has elegido este pequeño rebaño para que estudiemos tu palabra y podamos entenderte mejor y conocerte más. Por eso ruego, Padre amado, para que tú nos ayudes a entenderte, a capacitarnos, Señor, en este camino, Señor amado, sin duda difícil, imposible para nosotros, pero contigo todo es posible. Padre, podemos transitar en este mundo lleno de pecado y de maldad porque tú estás con nosotros. Tú eres el poderoso, tú eres el que nos hace el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y Señor, todo te lo debemos a ti. Por eso tu iglesia te adora y se postra, oh Dios, y está consciente, somos conscientes que somos tus siervos y estamos para servirte. Padre, gracias por este privilegio de este pecador, Señor, que no, lo único que merecía era el infierno. Señor, tú me diste la oportunidad de ser tu hijo. Y no solamente de ser tu hijo, sino también de poder leer tu palabra y entenderla. Y junto con los hermanos también estar aquí en este lugar. Padre amado, como decía hoy, el único justo, el único, Padre, que merece toda la gloria y el honor eres tú. Señor, tú eres el perfecto, nosotros imperfectos, que buscamos la perfección. Por eso venimos a tu palabra a estudiarla. Señor, que estemos atentos a tu palabra. Señor, que nuestra mente no esté confundida, Señor amado, y que nuestra mente esté pendiente de lo que tú vas a hablarnos, Señor. Oh Padre, ayuda a tu iglesia a estar pendiente y a escucharte, a escuchar tu voz, Señor. Padre amado, para que cada día podamos comportarnos como Cristo, no como comportarnos como el mundo. Sin duda, Padre, nos falta tanto, me falta tanto, Señor, parecerme a tu Hijo. Pero aquí estoy, Señor, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Tú eres, Señor amado, el que me ama y me vas a seguir amando hasta la eternidad. Ayúdame a amarte, Señor amado, ese amor, pagar ese amor con amor, pero no un amor sentimental, sino un amor de obediencia, porque es el amor que tú valoras, no el amor del mundo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, estamos una vez más para estudiar el libro de Colosenses, como estuvimos hablando, ¿verdad? El tema y el título, vamos a hablar del título. La última exhortación de Pablo, ¿verdad?, que le está dando a la iglesia. Después vienen los saludos, pero ahora en estos dos versículos que vamos a leer, Pablo está dando una exhortación a la iglesia, ¿verdad? Y bueno, la lectura es Colosenses capítulo 4, versículos 5 al 6. Colosenses capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice: andad sabiamente para los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, Pablo le está hablando a la iglesia, y bueno, Dios nos está hablando a nosotros ahora. Muchas veces nos enfocamos en las redes, sí, Dios está usando las redes para expandir el evangelio y su palabra, pero acá, ahora, en este momento, Dios nos está hablando a nosotros. Entonces tenemos que estar pendientes de lo que Dios me va a hablar, no lo que a mí me conviene, no lo que yo acepto. El siervo de Dios no está para cuestionar a Dios, el siervo de Dios está para obedecer a Dios, y eso es lo que hace un esclavo. Un esclavo del Señor Jesucristo le obedece, ¿verdad? No porque es un esclavo, sino que lo obedece porque lo ama, ¿verdad? Sí, somos esclavos, pero más allá que somos esclavos y estamos para servir al Señor, no lo hacemos por obligación, sino lo hacemos por amor, porque Él me amó primero y dio su vida por mí. Otra vez, el amor de Dios se demuestra con hechos, no con sentimientos, no con boca, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se demuestra el amor de Dios. Muy bien, el tema es cómo aprovecho el tiempo que Dios me da. ¿Cómo aprovecho el tiempo que Dios me da? Bueno, tenemos vida, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Y en esta vida, en este mundo, tenemos relaciones con el mundo. Bueno, ¿qué hacemos con el tiempo que Dios nos regala? Es por gracia. Acuérdense que vivimos por gracia.
Sí, el mundo vive por gracia, pero nosotros también vivimos por gracia, ¿verdad? El cristiano vive por la gracia de Dios. Es un regalo la vida que Dios nos da. ¿Tá? Al mundo le da el regalo de vivir y día a día le da la oportunidad, ¿para qué? Para que se arrepienta. Pero el cristiano, Dios nos da por su gracia, nos regala un día, un año más de vida, como yo, ¿para qué? Para servirle, ¿verdad? Servirle y adorarlo mejor. Bueno, tenemos que estar siempre pendientes de eso, el tiempo, la vida que Dios me da. ¿Para qué Dios me da vida? A veces, ¿verdad? Oramos, cuando yo era niño, más niño espiritual que ahora, cuando era más bebé, decía, Señor, ¿para qué me salvaste? Bueno, ¿para qué me das un día más de vida? Señor, tengo este día, ¿para qué qué voy a hacer en este día? Bueno, en este día, hijo mío, lo vas a hacer, vas a vivir para mi gloria. ¿Tá? Y vas a aprovechar el tiempo que yo te doy para vivir para mí. Para mí. Ya el cristiano no vive para sí. No vive para agradar a los hombres ni a las mujeres. ¿Verdad? Vive para agradar a Dios. Así vive el cristiano. Bien, estuve mirando la semana pasada, juntos estuvimos mirando, ¿verdad? Bueno, que Dios manda que oremos, ¿verdad? Y que hablemos continuamente con Él. Fuimos elegidos por Dios, ser su familia, pero no ser una familia muda, sino una familia que tenga contacto con su Padre. Y contacto con su Padre y contacto con los hermanos, ¿verdad? No existe una familia que no hable. No existe una familia que diga lo que piensa. ¿Tá? Una familia que se exhorte. Yo pienso que cuando estaba en vida mi hermano, y mi hermano venía y hablaba conmigo, yo que le decía, no me importa tu vida, vos siempre fuiste así, no me importa. No, el hermano, como es mi familia carnal, yo me preocupo, lo amo a mi hermano y lo voy a exhortar, porque me preocupo por él. Bueno, ¿cuánto más entre cristianos? ¿Se entiende? ¿Cuánto más entre cristianos nos juntamos a orar los unos para los otros, exhortarnos los unos a los otros? Porque eso hace una familia. Somos familia, ¿verdad? Y somos la familia de Dios. Y esta familia no se dirige como Gustavo piensa, sino la cabeza es Cristo. Y si la cabeza es Cristo de la familia, se va a hacer todo de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Bueno, y lo que dice la Escritura es que debemos hablar con Dios siempre, en todo lugar y en todo tiempo tenemos que hablar con Él. Y por eso la familia los viernes se reúne a orar con el Padre, ¿verdad? Vimos también que Pablo pidió oración para los hermanos y para él mismo. La oración pidió oración para él y para los hermanos. Bueno, lo mismo pedimos nosotros, ¿verdad? Siempre estoy pidiendo oración para poder vivir, para poder predicar, para la gloria de Dios y poder predicar y trazar bien la palabra de verdad. Y esa es la preocupación de Pablo. Por eso Pablo pide oración. Hermanos míos, oren por mí, porque dice versículo 3, capítulo 4 Colosenses, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué querés que oremos, Pablo? ¿Para qué querés que oremos por vos, Gustavo? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Bueno, oren para que Dios nos abra puerta para hablar de Él. Pero viene el versículo 4, dice, para que lo manifieste como debo de hablar. Bien, para eso estamos orando. Bien, oramos. El Señor contesta, nos da la oportunidad. Abre puertas para que estemos con gente. Abre puertas para que estemos en una reunión familiar. Abre puertas para que podamos estar en un cumpleaños, en un casamiento, en un velorio, bueno, en una comida. ¿Para qué? ¿Para qué le abre la puerta? Bueno, para andar sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, ¿para qué? Para hacer luz, hermano. Estamos para hacer luz. Donde Dios nos abre puertas, sí, Dios me da un trabajo, pero Dios tiene un trabajo para que tú seas luz ahí, ¿verdad? Sí, estoy estudiando en el liceo tanto, sí, hermana o hermano, tú estás en ese liceo y Dios te dio esos compañeros y te dio esos profesores que a ti no te gustan. ¿Para qué? Para que vos le enseñes, ¿verdad? Y le hables del Señor Jesucristo. Capaz que no podés hablar, sí, no puedo hablar porque viste que, bueno, pero con tus actitudes, cómo eres como estudiante, cómo eres como trabajador, ¿verdad? En tu trabajo, cómo vives en tu vecindario. Tú eres luz. Dios nos eligió para ser luz en el medio de un mundo de tinieblas. No para que estar, como dijo el Señor, la luz no se esconde, ¿ah? Sino que la luz se pone arriba, que se vea, ¿verdad? Entonces el cristiano no se esconde. No vive escondido pensando que
le va a pasar algo afuera en el mundo. No sale afuera del mundo, entra el mundo para hacer luz. Entonces, debemos vivir, ¿verdad? Vivimos en este mundo y Dios nos da vida para poder predicar el Evangelio, hablar el Evangelio, explicar el Evangelio, vivir el Evangelio. Bueno, ¿por qué? Porque Colosenses capítulo 4, versículo 5 dice, andar sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué es andar sabiamente? Andar como Cristo. Cristo era el sabio, Él es nuestro modelo, ¿verdad? Y cuando yo imito a Cristo, bueno, Cristo es luz, Él dijo, yo soy el manantial de luz, el que me imita a mí va a ser luz también en el mundo, ¿verdad? Bueno, y Dios nos mandó a nosotros a ser sal y a ser luz. ¿Dónde? ¿En mi casa? No, donde Dios me manda y me abre puertas para que yo vaya, ¿verdad? Bueno, si algún hermano o hermana va a algún lado, es porque Dios te ha mandado ahí, Dios te permitió ir ahí. ¿Para qué? Bueno, para representar a Dios y su evangelio. Acuérdense siempre, hermanos, que somos los representantes del evangelio aquí en la tierra. No estamos para representar a la familia Rodríguez, ni para representar a la iglesia tanto. El cristiano representa a Cristo. ¿Ah? El cristiano representa a Cristo aquí en la tierra. ¿Y dónde va? Bueno, anda sabiamente porque lo representa a Él, actúa como Cristo, habla como Cristo. Bueno, Cristo anduvo en el mundo y anduvo en cuanto a fiesta, en cuantas cosas que estuvo en lo que practicaba el mundo, Cristo estaba. ¿Pero qué? La diferencia es que Él era luz. Él no se mezclaba y practicaba lo que practicaban ellos, ¿verdad? Sino que Él cuando estaba ahí entre medio del mundo, entre medio de la ramera, entre medio de los ladrones, entre medio de la gente desechada, de los enfermos, ¿qué hacía? Te hablaba del reino. Bueno, cuando Dios me abre la puerta para ir a un lugar, ¿qué tengo que hacer yo? Me siento como el mundo, me callo, hablo conversaciones del mundo, política, fútbol, la economía. No, el cristiano imita a Cristo. Cristo no iba y hablaba, che, ¿viste? Qué macana lo que hizo el emperador. No, ¿viste? Aumentaron los impuestos, qué horrible. Che, y vos cuando, ¿viste lo que pasó ayer allá en Jerusalén, hubo una revuelta? Cristo no andaba hablando esas cosas. Cristo hablaba las cosas del reino de su Padre. Y el cristiano donde va, habla del reino de su Padre. Entonces estamos representando a Dios aquí en la tierra. Donde voy debo hablar de Cristo. Sí, hay que entrar en una conversación, pero yo no puedo ser arrastrado a la conversación de ellos y quedarme con lo que ellos opinan. Sino yo lo tengo que traer a la luz y mostrarles qué es lo que dice Dios, ¿verdad? De ellos. Porque nuestro interés es lo que dice Dios de esa alma. No de lo que está pasando en el mundo, porque ya la Biblia ya lo dice, lo que está pasando en el mundo. Yo ya lo sé porque yo estudio la Escritura. El cristiano no estudia, entonces el cristiano no le... Hay un terremoto, hay una guerra, sí, la Biblia dice que va a haber terremoto y guerra. Desde que el hombre pecó, la tierra va en decadencia por el pecado del hombre. Y por eso la tierra gime, por eso la naturaleza se volvió contra el hombre. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Digo, ya lo tenemos bien claro, ¿verdad? Pero el cristiano tiene que entrar en la conversación, ¿verdad? Del mundo, pero traerlo para mi lado. Lo tengo que traer a mi lado, como Cristo hacía. Le hablaba del Padre, le hablaba de su reino. No podemos ser arrastrados para las tinieblas, sino yo lo tengo que traer para la luz, ¿verdad? Y eso es andar sabiamente. ¿De qué me vale ir a un lugar? Sí, lo único que hago es estar así sentado y hablando cosas del mundo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo que hace el mundo. Estoy en tinieblas, compartiendo y regocijándome en las tinieblas, qué bueno. Y mi tarea. ¿Para qué Dios me abrió la puerta para estar acá yo? ¿Para qué Dios me trajo a este lugar? Para hablar del Evangelio, para hablar de Él. Nuestro objetivo principal es cumplir con Dios, no cumplir con los hombres, ¿verdad? Porque si queremos quedar bien con los hombres, ¿qué dice la Biblia? Has quedado mal con Dios, porque no podés agradar a los dos. O agradás a Dios o agradás a los hombres. Agradás a Dios o agradás a Satanás. Entonces, si yo estoy agradando a Dios, bueno, voy a hacer lo que Dios me manda, ¿verdad? Si estoy agradando a un hombre, bueno, a un hombre o a una mujer, es porque es mi ídolo y yo quiero quedar bien con la sociedad. Bien, quedó bien con la sociedad. Todo el mundo, muy bien, vos qué persona que sos. ¿Y mi padre qué dice? ¿Qué dice de mí si yo quedé bien con el mundo? ¿Mi padre quedó contento donde yo fui y hablé de él? ¿O simplemente me callé la boca y estuve ahí, ¿verdad? Cumpliendo y quedando bien con los hombres. Bueno, el Hijo de Dios se comporta como Cristo. Donde iba, Cristo hablaba de su Padre.
¿verdad? Y muchas veces Cristo, cuando no podía hablar de su Padre, se iba, porque no tenía cabida, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16. Ya lo hemos visto estos versículos cuando estudiamos Efesios, pero es lindo volver a recalcarlo, ¿verdad? Porque Dios una y otra vez nos vuelve a refrescar la memoria, porque somos muy propensos a olvidar. Más a olvidar las cosas que a la carne no le gusta, ¿verdad? Mi carne no le gusta obedecer la palabra de Dios. Entonces mi carne, ¿qué hace? Olvida lo que Dios me manda. Entonces Dios, ¿qué hace? Me lo repite, me lo repite, me lo repite, ¿verdad? Dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bueno, vemos que el mundo se cae a pedazos, vemos que el mundo está cada vez peor. ¿Y qué hace el cristiano, el Hijo de Dios? Aprovecha el tiempo de hablar de Cristo y de servir a Cristo. ¿Se entiende? No aprovecha el tiempo para hablar de cosas del mundo, sino que aprovecha el tiempo porque los días son malos y sabemos que los días son malos, todos los días muere gente. Yo estoy con una persona y mañana no sé si va a estar, porque lo más seguro que tenemos es la muerte. Yo también, Dios me mandó a un lugar a hablar a una persona o a varias personas y no le hablé. Bueno, va a venir otro hermano y le va a hablar. Pero si yo llego a morir como hijo de Dios, Dios me llama a casa antes, voy a casa y cuando mañana esté delante de esa gente que se va al infierno, Dios me va a decir, Gustavo, ¿qué hiciste con esta persona? ¿No le llevaste el evangelio? Señor, no era tu elegido. No era tu elegido. Se ve que no era tu elegido porque se va al infierno. Vos lo dijiste en tu palabra. Pero tu deber no te importa si es mi elegido o no. Tu deber es predicarle el evangelio y enseñarle lo que dice mi palabra. Ese es tu deber aquí en la tierra. Y después por eso vamos a ser juzgados por lo que hicimos con nuestra salvación. ¿Verdad? ¿Qué hicimos con nuestro tiempo que Dios nos da en este mundo malo y perverso que vivimos? ¿Andamos como el mundo, neciamente enfocados en las cosas del mundo, o andamos enfocados en las cosas del reino, en lo que Dios nos mandó estar enfocado? Un cristiano no anda como los necios. Los necios son los mundanos, ¿tá? Los que no conocen a Dios. Por eso se comportan como necios. Por eso tienen conversación de necios, de cosas del mundo. Por eso el cristiano, las conversaciones del cristiano son otras, ¿verdad? Son otras. ¿Cuál? Las conversaciones del reino de los cielos. Esa es la conversación del cristiano. Y aprovecha bien el tiempo para representar a Cristo, para exhortar a los hermanos, para hablar del evangelio. Él está aprovechando el tiempo. Y lo vamos a ver. Bueno, un necio no habla de Dios. El mundo no habla de Dios. El cristiano anda sabiamente porque habla de Dios, ¿verdad? El necio habla de las cosas del mundo y el Hijo de Dios habla de las cosas del cielo, de su casa, de su Padre, ¿verdad? Salmo capítulo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Bueno, cuando yo estoy entre pecadores, estoy viviendo en un mundo, no estoy en una burbuja, ¿verdad? Flotando para no contaminarme. No, Dios me puso dentro de los pecadores, estoy con pecadores. Tengo hijos pecadores, tengo vecinos pecadores, tengo trabajos, tengo un trabajo donde hay pecadores, ¿verdad? Pero yo no ando en el camino y en las conversaciones de los pecadores, sino que ando en el camino de la verdad. Estoy entre pecadores, pero estoy en otro camino. ¿Se entiende? Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ay, no, yo estoy, para no andar en los caminos de pecadores me encierro en casa, así no me contamino. No, no, Dios te salvó para estar ahí, entre pecadores, para que tú seas luz y representes a Cristo donde Él te puso. No para que te escondas, ¿verdad? Con miedo. No, el cristiano no tiene miedo, porque cuando hay miedo, no hay fe, no hay amor, no hay esperanza, no hay nada. Porque el miedo echa fuera lo que es la fe, ¿verdad? El cristiano anda por fe. Sí, estoy entre pecadores, sí, es como un policía, está entre la sociedad, no sabemos cuál es el delincuente, no sabemos cuál, pero andamos ahí, tenemos que cuidar a todos. Bueno, el cristiano anda entre pecadores, ¿verdad? Pero él tiene que predicar el evangelio a todos. Él no está para seleccionar gente, ¿verdad? Seleccionar gente para hablarle de Dios. Yo tengo que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y aprovechar el tiempo es eso, ¿verdad? No estar encerrado orando, como en un templo budista. Los templos budistas ahora salen más a la calle, pero antes
estaban en un cerro allá arriba, ¿verdad? Encerrados porque no se querían contaminar, vivían orando, ¿verdad? Y no querían salir afuera porque se querían contaminar. Pero no, el cristiano no está encerrado en un templo. Nosotros somos el templo de Dios, del Espíritu Santo, que sale afuera para traer personas a Cristo. Salmo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué dice el mundo? No hay Dios. ¿Por qué el mundo demuestra lo que es? Porque no creen en Dios, ¿verdad? Ellos dicen, con su manera de vivir, ellos viven amando los deseos de su carne, amando los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso es lo que ama el mundo. Y con sus hechos, ¿verdad? Con sus hechos dicen que no hay Dios. Bueno, ¿cómo está el mundo? Se han corrompido, hacen obras abominables. ¿Se entiende? Bueno, el cristiano hace obras para la gloria de Dios. El mundo hace obras abominables. ¿Por qué abominable? Porque Dios detesta el pecado, odia el pecado, ¿verdad? Por eso Dios en Corintios da una lista de pecados que dice, bueno, si tú practicas este pecado, no entrarás al reino de los cielos. Si practicas este, ¿verdad? No entras al reino de los cielos. Bueno, ¿por qué? Porque son abominables para Dios. No hay quien haga el bien, dice la Biblia. No hay quien haga el bien. Bueno, pero ¿quién está el que hace el bien en la tierra? El cristiano, ¿verdad? El cristiano busca el bien de los demás, pero busca el bien de los demás usando su tiempo, su boca, su plata, no sé, todo, su casa, todo lo que tiene para la gloria de Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 22. Bueno, por eso el mundo odia a Dios y Dios odia todo lo que es nacido de Dios, ¿verdad? El mundo no le gustan las cosas de Dios. Por eso viven como viven, ¿verdad? No aman a Dios, aman la maldad y viven al sistema del mundo. Bueno, y el cristiano vive el sistema de Dios. Hay dos, otra vez, polos diferentes, negativo y positivo. El negativo el mundo, el positivo el cristiano, ¿verdad? No se pueden juntar. Bueno, Romanos 1:22 dice, ¿qué hace el mundo? Profesando ser sabio, ¿qué se hicieron? Se hicieron necios. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios de lado y su palabra y hacen lo que ellos le da la gana. Bueno, viven a su manera, hacen lo que les gusta a sus ojos, lo que ellos piensan, bueno, yo voy a hacer esto porque yo lo pienso y yo lo creo. Hacé lo que dicta tu corazón, hacé lo que dice tu mente, ¿verdad? Bueno, así vive el mundo. Bueno, el cristiano no vive así, el cristiano vive pensando en lo que le agrada al Padre. Por eso cuando vamos a un lugar, ¿cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos lo que hacen los necios? ¿O hacemos lo que Cristo hizo cuando iba y se estaban en lugares, ¿verdad? Donde el Señor participaba. El Señor estuvo en el templo, el Señor estuvo en fiesta, en casamiento, estuvo en velorios, estuvo, afuera, libre, en el campo. Bueno, ¿cómo se comportaba el Señor? El Señor siempre se comportó sabiamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque traía el mensaje del Evangelio, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Donde estuvo, Él glorificó al Padre. Ahora, ¿para qué vino a este mundo el Señor? Si no vino vino a darnos vida. Sí, vino a darnos vida. Sí, vida en abundancia. ¿Pero para qué más? Para darnos ejemplo a nosotros que somos los seguidores de Él, que lo imitemos. ¿Tú quieres agradar a Dios? Imita a Cristo. Él es el modelo. Bueno, el Padre dice, ¿ustedes quieren agradarme a mí? Lo dijo cuando Cristo fue bautizado. ¿Qué dijo el Padre cuando Cristo fue bautizado? ¿No? Hagan lo que Él dice. En Él tengo mi complacencia. Hagan lo que Él dice. En Él tengo mi complacencia. No en Gustavo, no en Verónica. En Él dice tengo mi complacencia. Entonces el cristiano en Él tiene la complacencia de imitarlo para agradar al Padre. Entonces el cristiano no vive de acuerdo a su mente o de acuerdo a quedar bien, sino yo tengo que quedar bien con Dios porque Él murió por mí. ¿Se entiende? Entonces Él siempre glorificó al Padre. Y también nosotros, donde Dios nos puso, donde Dios nos manda, debemos glorificarlo. Bueno, ¿cómo? Haciendo lo que Cristo hizo. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe Pablo? Porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. O sea, ellos están muertos espiritualmente, ellos no entienden este libro, ¿verdad? No lo entienden, lo cuestionan, están ahí, no, esto no puede ser, esto, no, Dios te equivocaste, vos no sabés nada, yo sé más que vos, ¿verdad? Así vive el mundo. ¿Por qué? Porque es un hombre natural y no entiende las cosas del Espíritu. Para entender las cosas del Espíritu hay que tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos lleva a mirar la Escritura y a obedecerla, a amar este libro y a morir por este libro. Pero solamente por el Espíritu. No es porque nosotros seamos mejores que el mundo, sino que somos los peores del mundo, ¿verdad? Que Dios eligió para darle su Espíritu y compartir su reino. Versículo 15, ¿qué hace el espiritual? En cambio, el espiritual, ¿qué hace? Bueno, mira, yo te entiendo, bueno, ¿sabes qué? Viví como vos quieras. Y bueno, sí, haz lo que quieras, sí, no importa. No, la Biblia dice, no dices. Dice el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Él juzga todas las cosas. ¿Qué cosas juzga? Lo que él ve, lo que está pasando, lo juzga, ¿es verdad? Las conversaciones, todo lo juzga a través de la Escritura. Este es justo juicio, juzgar con justo juicio. Versículo 16, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tu hermano, y yo hermana, y tu hermana, y yo tengo la mente de Cristo, ¿cómo voy a actuar? Como Cristo, ¿verdad? Es algo entendible. Pues una persona que no ha nacido de nuevo no entiende a Dios. Por eso lo critica, ¿verdad? Por eso lo juzga. ¿Sabe qué? Me siento yo en el trono, Dios, y vos ponete ahí abajo, y yo te voy a juzgar a vos, porque yo no estoy de acuerdo con lo que vos haces, ¿verdad? Y eso es lo que hace el mundo con Dios. El cristiano ve a Dios en el trono y se postra y dice, Señor, heme aquí, envíame. ¿Dónde tengo que ir? Ve allá y predica mi palabra. Allá va el cristiano y predica la palabra de Dios, ¿verdad? Pero para el mundo es locura la palabra de Dios. Para el cristiano ama y da su vida por la palabra. El mundo no la entiende, el cristiano la entiende y la obedece. Y no le importa las consecuencias que tenga con el mundo, no le importa quedar mal con los hombres, sino a él lo que le importa es quedar bien con Dios, porque Cristo fue el que murió por mí. No murió un hombre o una mujer por mí. Yo tengo que quedar bien con Dios, ¿verdad? Porque Él fue el que murió por mí. Pero la persona, ¿verdad? Pero la persona que nació de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, entiende lo que Dios le manda a hacer y lo cree, ¿verdad? Porque tiene fe, la fe que da el Espíritu Santo. Por eso habla del Evangelio, por eso imita a Cristo, ¿verdad? Y cuando tiene que hacer algo, en cualquier lugar, lo piensa, esto glorifica a Dios. ¿Dónde voy a ir? Cristo iría, vamos a la Biblia, sí, Cristo fue a tal lugar. ¿Pero qué hizo Cristo en tal lugar? ¿Practicó lo que estaba practicando esta gente? No, Cristo hizo otra cosa, glorificó al Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer los cristianos, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Estamos en tiniebla, porque no es porque vayamos a un baile, sí, hay obviamente que reina más las tinieblas, claro, ¿verdad? Pero ahí en la calle están las tinieblas, en el almacén están las tinieblas, en el supermercado están las tinieblas. Vivimos entre el mundo, entre tinieblas. ¿Se entiende? Lo importante es lo que yo hago. Si yo estoy diciendo luz en medio de las tinieblas. Por eso el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo vivió cuando estuvo en esta tierra, vivió entre las tinieblas, entre el mundo, ¿verdad? Él no se encerró en el templo. No, él salió afuera del templo, ¿verdad? Al contrario, en el templo los fariseos no lo quisieron, lo expulsaron, ¿verdad? Lo querían apedrear, lo quisieron hasta lo último, lo mataron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era luz y ellos estaban en tinieblas. Y eso es lo que le pasa a un cristiano. ¿Por qué los cristianos muchas veces no somos aceptados dentro del ámbito evangélico? ¿Por qué? Porque no amamos las tinieblas, amamos la luz. Bueno, si tú amas las tinieblas y te dices cristiano, bien, yo te voy a confrontar, te voy a decir lo que dice la Biblia, y si tú no quieres cambiar, bien, mi tarea fue hecha. Ahora, Dios, te entrego esta alma, Señor, yo voy a orar por esta alma, yo ya hice mi trabajo, ahora haz tú tu trabajo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo vive el necio. Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo vive el necio? ¿Quién es el necio? La persona que no conoce a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, ¿quiénes son los insensatos? Los necios, desprecian la sabiduría. ¿Y qué? Y la enseñanza.
Cuando vamos a una persona que no conoce a Dios y le hablamos de la palabra de Dios y esa persona se enoja, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que dice? Está despreciando la sabiduría de Dios, está despreciando la enseñanza. ¿Y qué es eso? Es una persona que actúa neciamente. El que no conoce a Dios no le importa lo que Dios dice, ¿verdad? Por eso cuando uno va a enseñar, tenemos que enseñar la palabra, así como Cristo le enseñó la palabra a los fariseos. Bueno, Cristo le enseñó la palabra a los fariseos, le enseñó la palabra a todos, ¿verdad? A los gentiles, a los judíos, toda la misma palabra le enseñó. Bueno, hubo gente que le aceptó a la palabra, pero hubo gente que, como los fariseos, los religiosos, ¿qué hacían? Ay, gracias, Mesías, viniste, qué bueno, a exhortarme, gracias, vení, entra al templo. No, no queremos que Él reine, crucifícalo, maten a este hereje. Lo trataron como un hereje al Mesías. ¿Tá? Entonces cuando nosotros vamos y confrontamos con la palabra de Dios y las personas religiosas se enojan, bueno, están haciendo exactamente lo mismo que hacían los fariseos. Cuando una persona es confrontada, es para que, con la palabra es para que se arrepienta de sus pecados. ¿Verdad? Que le duela el pecado. Pequé contra Dios. Y pequé contra ti, hermano, perdón. Bueno, ¿qué hacían los fariseos cuando Cristo lo enfrentaba? La Biblia dice que crujían los dientes de rabia. Otra vez hablándome de pecado. Otra vez hablando y juzgando lo que dice, lo que hago, el pecado que cometí. Qué horrible, otra vez me está mostrando mi pecado. Bueno, eso es lo que hacían los fariseos. Se enojaban. Pero el cristiano, cuando es confrontado, ¿verdad? No nos gusta que nos digan, te equivocaste, ¿verdad? Pues a mí no me gusta. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y nos muestra que dice Dios, te equivocaste, oh Padre, me equivoqué, erré, pequé, erré el camino. El cristiano confiesa su pecado, se aparta y continúa el trabajo, ¿verdad? De servir al Señor. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, simples? Estamos hablando del mismo capítulo de Proverbios, ¿verdad? Versículo 22. ¿Hasta cuándo, simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Saben lo que hace el mundo cuando un cristiano viene y le muestra, o un cristiano vive de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? ¿Saben lo que hace? El mundo se burla. Se burla, ¿verdad? Y ellos desean burlarse. Van y son confrontados con la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Se burlan. Mirá vos vas a venir a hablarme a mí. Bueno, no, yo no estoy hablando, hermano, es la Biblia que te está hablando, es Dios que te está hablando. ¿Qué hace el mundo? Ama la simpleza, ama lo simple, por eso andan como simples en la tierra, ¿verdad? Y viven burlándose de sus propios pecados. Bueno, los insensatos también aborrecen la ciencia. Aborrecen la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La verdadera ciencia, la palabra de Dios, porque Dios es la verdadera ciencia, ¿verdad? ¿Quién creó la ciencia? ¿Quién creó la sabiduría? Dios. O sea, nadie la creó porque Dios es eterno y Él es sabio desde la eternidad, de la eternidad hasta la eternidad, ¿verdad? Él es el dueño de la ciencia y de la sabiduría, porque Él es la sabiduría. Entonces, el mundo se enseñorea, ¿verdad? Y se burla de lo que dice Dios. El cristiano se quebranta cuando es confrontado. Bueno, el cristiano cuando un hermano lo dice la palabra, ¿verdad? Lo enfrenta y le dice, bueno hermano, le erraste, te equivocaste. Bueno, el cristiano lo va a pensar y después va a dar gracias al hermano. Gracias, hermano, por preocuparte y amarme. Porque eso es amar. Cristo vino a la tierra y amó. ¿Qué hizo? Yo tengo que quedar bien con los hombres. Y fue y practicó todo lo que practicaba el mundo. Estuvo entre los fariseos y aceptó todo lo que los fariseos hacían. Y estaba chocho con los fariseos, estaba cómodo. No. Cristo vino a la tierra, amó a los suyos, ¿verdad? Y amó al mundo, Él dio su vida, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que crea en Él. ¿Ah? Pero Él hizo, Él habló, Él confrontó, y eso es amar. No es un amor sentimental, diabólico, mundano. Eso es lo que nos enseña Satanás, ¿verdad? El amor sentimental. ¿Y saben por qué Dios no lo valora? Porque el amor sentimental, hoy te quiero como el mundo. Hoy te quiero y mañana te odio, ¿verdad? Pero el amor de Dios no cambia, porque Dios no cambia, como cantábamos hoy. Bueno, también nosotros como cristianos debemos imitar a Cristo. Donde estamos, amamos las almas y le hablamos del Evangelio. ¿Cómo ellos reaccionen? No me interesa. Si ellos reaccionen como los necios, bien, ellos van a dar cuenta, pero mi deber es hablar del Evangelio. Proverbios 14,
Versículo 9. Los necios se mofan del pecado. ¿Qué hacen? Se ríen del pecado. Mirá que eso es pecado, eso no lo puede... ¡Ja! ¿Y cómo venía a hablar de pecado? ¿Verdad? Y empiezan a reírse cuando son confrontados con la verdad. Bueno, eso es lo que hace un necio. Más entre los rectos hay buena voluntad. ¿Qué hace el recto, el que busca a Dios? Hay buena voluntad. ¿De qué? Bueno, de confrontar el pecado y dejar el pecado. Porque esa es la guerra que tenemos contra el pecado. El mundo peca y se siente orgulloso por lo que hizo. Pero cuando un cristiano es confrontado con el pecado, él no se va a sentir orgulloso. Se va a sentir sucio, pecador, que le falló a aquel que murió por él, a aquel que dio su hijo, a aquel que dio todo lo que él amaba. Yo le fallé, le pegué una cachetada a Dios. ¡Qué horrible! ¡Qué malo que soy! Padre, perdóname. Pequé contra ti. ¿Qué hace el mundano? Se ríe. No me importa. Déjame vivir a mi manera. Yo estoy bien así. Déjame. Yo estoy bien. Yo soy mi Dios. Yo hago de acuerdo a lo que yo creo y a lo que yo pienso. Entonces, Dios manda a sus hijos que amemos y busquemos la santidad. Bueno, el mundo busca la maldad, el pecado. El cristiano busca la santidad. ¿Y cómo la va a buscar? Bueno, en la palabra de Dios. Y necesitamos, ¿verdad?, que nos enseñen la palabra de Dios. Que cuando nos equivoquemos, por eso siempre le digo, hermano, lo que yo aprendo se lo comparto para que cuando yo me equivoque, me lo digan. Imagínense, cuántas veces yo tengo, también como ustedes, ando con los brazos pisándomelo, ¿verdad? Ando desganado, sin ánimo, y bueno, y ando así, qué horrible. Pero yo necesito que venga mi esposa, me diga, Gustavo, ¿la verdad lo que vos me enseñaste de aquel versículo, tal y tal? Bueno, tenés que creer en lo que vos enseñaste. Tenés razón. Sí, me lo hiciste recordar, qué bien. Muchas gracias. Gracias por hacerme recordar la palabra de Dios. Porque yo necesito que me lo recuerden. Porque soy humano también como ustedes. Y tengo problemas y tengo dificultades. Entonces predicamos la palabra, enseñamos la palabra, para que ustedes después me vengan y me ayuden a mí. Cuando yo caiga, ¿se entiende? Y tenga un ánimo, bueno, ahí de ganado. Tengo un ánimo de ganado y quiera bajar los brazos. Timoteo le pasó y Pablo tuvo que confrontarlo y enseñarle y otra vez recordarle todo lo que había aprendido. Bueno, no es algo malo que venga un hermano y me diga, hermano, vamos, te estás quedando. ¿Qué pasa que no creces? ¿Qué pasa que siempre estás estancado? ¿Tenés pecado? Confesar tu pecado. Bueno, ¿qué pasa? Tenés que estar creciendo. Porque Dios dice que a sus hijos va, que perfeccionó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él nos va a perfeccionar. ¿Qué te pasa, hermana? ¿Qué te pasa, hermano? Que te estás quedando. Ay, qué horrible, me estás juzgando. Eso dicen los herejes, donde nosotros salimos. ¿Verdad? Cuando íbamos a confrontar el pecado, me estás juzgando. Y eso es lo que enseña Satanás a los religiosos. Pero la Biblia nos enseña que Jesucristo confrontó el pecado. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Está hablando del mundo, está hablando del necio, ¿verdad? ¿Qué hace el necio? Bueno, por la creación conoce a Dios, porque alguien creó las cosas, ¿verdad? Alguien las creó. Pero ¿qué hace el mundo? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué hicieron? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios ¿qué hizo? ¡Ay, los perdonó! Pobrecitos, sí, se equivocaron. ¿Saben qué? No, la Biblia dice, y Dios los entregó. ¿A qué? A la inmundicia. Bueno, ¿se quieren revolcar en el pecado? Revuélquense. Bueno, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos, haciendo pecados sexuales, ¿verdad? Deshonraron a su cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hace el mundo? Se adora a sí mismo, quiere quedar bien con los hombres, adora a un ave, adora al sol, y él quiere quedar bien con todos, menos con lo que dice Dios. Bueno, Dios dice, ¿querés quedar bien con ellos? Bien, pero después vas a verte conmigo, ¿verdad? Por eso el cristiano no se comporta como el mundo y no practica lo que el mundo hace, sino que está en el mundo, vive y convive con personas del mundo, pero actúa diferente a ellos. Lucas, capítulo 24, versículo 25.
Lucas capítulo 24, versículo 25. Esto es el Señor Jesucristo hablando. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Acá iban los discípulos, ¿verdad? Caminando, bueno, ahí todo triste porque el Señor, el Mesías, el que iba a venir, murió. Qué horrible, ¿verdad? Y el Señor se le aparece y era tan grande la angustia que ellos tenían, que el Señor estaba al lado de ellos y no lo reconocieron. ¿Qué hace el Señor? Ay, no entiendo. Vive tu vida, discípulo querido. Yo sé que vos tenés miedo. No, Él le dijo, insensatos. No les enseñé la Escritura. ¿Para qué estuve 3 años y medio enseñándole la Escritura para que ustedes, cuando venga una prueba, se olviden de mí? Bueno, lo mismo, ¿verdad? Hacemos entre los cristianos. Hermano, no seas insensato. No te olvides de lo que el Señor te enseñó en estos 2 años y medio. ¿Qué vas a hacer con la Escritura? ¿Verdad? Así actuó el Señor. Él siempre confrontó el pecado. Animó, sí. Él levantó a sus discípulos, pero también los confrontó con la palabra de Dios. Bueno, tenemos que, cuando no confrontamos el pecado, ¿verdad? Cuando actuamos como los discípulos, insensatos. No nos importa. Como el mundo, ¿verdad? Actuamos como el mundo. No me interesa confrontar el pecado. Él nos enseña, el Cristo nos enseñó, ¿verdad? Como Él estuvo enseñándole a sus discípulos, confrontando el pecado, ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Enseñar su palabra y confrontar el pecado. ¿Para qué? Para que entre nosotros, dentro de la iglesia, esté la santidad. Porque si no hay santidad, sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Yo quiero ver al Señor, entonces yo tengo que pelear contra el pecado. Bueno, capaz que a ti no te gusta que te confronte con el pecado, porque estás en tiniebla, pero lo siento mucho, mi deber, bíblicamente, estoy ordenado por Dios a confrontar el pecado, porque yo quiero que vos, mi hermano, vos, mi hermana, seas mejor que yo, y que tú tengas más santidad que yo, y que tengas más corona que yo, porque ese es mi deber como hermano. ¿Saben por qué? Porque te amo. Te amo, hermano. Te amo, hermana. Por eso confronto el pecado. Y esto, bueno, tú me vas a decir, pero esto le pasó a los discípulos y no tenían el Espíritu Santo. ¿Esto le puede pasar a los cristianos? Sí, le puede pasar. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 1 al 3. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Gálatas. No le está hablando al mundo de Galacia. Le está hablando a la iglesia de Gálatas. Dice, oh Gálatas insensatos. Otra vez, oh Gálatas necios. Se olvidaron de la palabra de Dios. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste al Espíritu por la obra de la ley o por oír con fe? ¡Tan necios sois! Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Bueno, somos propensos los cristianos en caer. Sí, somos propensos. Pero tenemos un hermano como Pablo que va a venir y va a decir, no seas necio, muchacho. No seas necio, Gustavo. Estás volviendo otra vez a la carne. Estás actuando como un carnal. Tú tenés que actuar como el Espíritu nos guía. Tú estás actuando como el viejo hombre. Y el viejo hombre murió. Si es que verdaderamente soy hijo de Dios. ¿Se entiende? Los Gálatas estaban cayendo en lo mismo. Estaban queriendo agradar a Dios por las obras de la ley. Bueno, capaz que tú también querés agradar a Dios por las obras y quedar bien con los hombres, ¿verdad? No podemos quedar bien con los hombres y quedar bien con Dios. Tenemos que en primer lugar quedar bien con Dios, ¿verdad? Porque es nuestro Dios. Ellos habían empezado bien por la palabra de Dios, por el Evangelio, pero llegó un momento que se desviaron de la palabra de Dios. Pablo, ¿qué hace? Los confronta. Qué horrible, Pablo. Vivió juzgando a todas las cartas que hizo, 12 cartas escribió juzgando a las iglesias. Qué horrible. Criticando a las iglesias. Ay, ¿cómo juzgaba Pablo? Sí, ¿cómo amaba Pablo? Eso tenemos que decir. ¿Cómo amaba Pablo? No juzguéis, hermano. Bueno, si no juzgo es porque no te amo. Y si no amo a mi hermano, no me preocupo por la vida de mi hermano, dice Dios que yo no amo a Dios, porque es imposible. Primera de Juan dice, es imposible decir que yo amo a Dios y no amo a mi hermano. Es imposible, ¿verdad? Entonces, si yo amo a Dios, amo a su familia, amo a mis hermanos, y voy a confrontar con las Escrituras, porque para eso nos mandó Dios en la tierra
para andar sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Y cómo voy a andar sabiamente? Estamos viviendo la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, no anden como el mundo, dice Pablo, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios nos da vida para que aprovechemos a hacer luz y sal. Bueno, la luz alumbra. La sal lo que hace preserva que las cosas no se echen a perder, ¿verdad? Para eso usaban en el tiempo de Pablo la sal. No era que la usaban como condimento, pero también la usaban para preservar la carne, para preservar los alimentos, para que no se pudrieran. Bueno, ¿para qué estamos nosotros en la tierra, el cristiano? Estamos para que este mundo no se eche completamente a perder. ¿Por qué? Porque el cristiano está dando un sabor diferente. El cristiano está mostrando algo diferente, ¿verdad? Y por eso Dios no ha terminado con este mundo, porque está la iglesia. Está la iglesia, ¿verdad? Y Dios, como ama a los suyos, bueno, Dios está preservando este mundo. Por eso no está la gran tribulación. Cuando venga la gran tribulación es cuando Dios va a sacar ¿qué? La iglesia, ¿verdad? Y ahí sí el mundo se va a echar a perder continuamente. Todo, 100% se va a echar a perder, porque el hombre de pecado va a hacer lo que se le canta, ¿verdad? La gana. Ahora lo que lo frena al hombre de pecado, ¿qué es? Los cristianos. Porque el cristiano está haciendo luz. El cristiano está obedeciendo la palabra de Dios. Y eso está frenando al mundo. La iglesia frena al mundo. La iglesia frena a Satanás. No Satanás frena a la iglesia. La iglesia no puede frenar a Satanás. Porque Satanás no es más poderoso que Dios. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, Dios no ha destruido, ¿verdad? Y no ha venido la gran tribulación porque está la iglesia, porque están los cristianos, que son la luz, que son la sal, dentro de un mundo de tinieblas, dentro de un mundo que se está echando a perder. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según que la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, ¿qué es conducirse en el temor de Dios? Bueno, saber que Dios me va a juzgar por las obras que yo hice. Y Pedro le está hablando a los cristianos. No le está hablando al mundo. La Biblia está escrita para los cristianos. Tenemos que entender eso. No, esto está hablando al mundo. Pedro le está diciendo que Dios va a juzgar a cada uno. No, también nosotros vamos a ser juzgados. ¿Qué hicimos con nuestra salvación? ¿Qué hicimos con el Evangelio? ¿Lo tuvimos en poco? Sí, cantamos, Señor, te amo. Doy mi vida por ti, Señor. Mira, mañana muero por ti. Pero el momento que cuando tenemos que representar a Cristo, donde Dios nos manda, muchas veces callamos. ¿Y saben qué? Perdimos. El diablo se glorificó y Cristo fue pisoteado. ¿Por qué? Porque fue un cristiano allí donde Dios le mandó y no fue luz. Fue tiniebla como estaban los otros en tinieblas. Sí, pero quede bien con los hombres. ¿Quede bien? Sí, pero Dios. ¿Qué dice Dios de ti? Cuando Dios te mandó en tu trabajo, en el centro de estudio, los compañeros que tenés. Sí, pero ya que me quiere todo. Yo quedo bien con todo. Quedé bien con este, con este, con este. ¿Y Dios? Acuérdense que si yo quedo bien con el mundo, quedo mal con Dios. Entonces, mi primer lugar es quedar bien con Dios. Sí, tengo que estar bien con todo, dice la Biblia, ¿verdad? Pero primero con Dios. ¿Por qué? Porque Dios me va a juzgar. Y yo voy a estar yo solito mañana. No, es culpa de Verónica que me incitó a hacer esto y bueno, yo fui. Fue culpa de Verónica. Pero Verónica no va a estar yo cuando esté delante de Dios, delante de Cristo. Voy a estar yo solito, siendo yo juzgado solo por mis acciones, por lo que hice con el Evangelio, por lo que hice, con lo que hice con el don que Dios me dio. ¿Qué hice? ¿Tuviste vergüenza de mí? Dice el Señor. ¿O tuviste ese amor como tú decías que tenía ese amor y hablabas de mí? Yo voy a estar solito en el trono del Señor. Voy a estar con Él ahí, ¿verdad? Dando cuenta. Y eso es temor de Dios. Saber que Dios me va a pagar de acuerdo a mis obras lo que hice aquí en la tierra después de que fui salvo. No somos salvos por obra. Somos salvos por fe, pero somos salvos por la fe para buenas obras. ¿Se entiende? Vivimos en esta tierra para hacer luz. Si no, ¿cómo vamos a hacer luz si no hacemos buena obra? ¿Verdad? ¿Qué obra? ¿Las obras de la carne, de quedar bien con los hombres? Las obras del Espíritu. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Bueno, son todas las obras del Espíritu que tienen que salir de nosotros, ¿verdad? Y el mundo las tiene que percibir, porque salen de nuestra boca, abrimos nuestra boca
y hablamos del reino y hablamos de los atributos de Dios. Salmo capítulo 39, versículo 4 al 7, dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riqueza y no sabe quién lo recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti, dice el mundo. Su esperanza está en el dinero. Su esperanza está en lo que ellos hacen. Pero dice el salmista, ¿qué es mi vida? Nada, no es nada. Dice Santiago, es un vapor. Hoy estamos, mañana no estamos, no es nada. Y bien, el cristiano sabe esas cosas. ¿Y qué hace el cristiano? Aprovecha el tiempo porque sabe que su vida es cortita, ¿verdad? El ministerio que tenemos en la tierra es cortito, ¿verdad? Y vamos a ser juzgados por ese cortito tiempo. Y eso es aprovechar el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Y el salmista esperaba en Dios. Tenemos poco tiempo para servir a Dios. ¿Qué vamos a esperar? No, yo voy a esperar que llegue el momento. El momento era ayer. Ya se está pasando el momento. ¿Saben por qué? Porque mañana sabemos que estamos vivos. ¿Y qué hicimos con el Señor? ¿Qué hicimos con el Evangelio? ¿Qué hicimos cuando tuvimos un alma al lado y no le hablamos del Evangelio? Ah, no me importa. ¿Y ese es el amor? Sí, pero yo quedé bien porque estuve al lado de ella. Pero ¿le hablaste de Cristo? ¿Le hablaste de su Evangelio? ¿Le hablaste de su condición espiritual? ¿Cómo Dios lo ve a él? ¿Le dijiste porque lo estás amando? No, sabes que no, me dio vergüenza. No, me dio temor. No, sé que no me salieron palabras. No sé qué decir. No, hermano, hermana, porque por eso va a ser juzgado. No por mí, sino por él, por Cristo. Santiago capítulo 4, versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Acá lo dice Santiago. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Ven la neblina cuando hay de mañana? ¿Cómo? ¿Está todo el día la neblina? No, es un tiempito, ¿verdad? Sale el sol, la neblina se va. Bueno, así es nuestra vida. Bueno, ¿qué dice Santiago? ¿Qué esperás para servir? ¿Qué vas a esperar? ¿Vas a esperar morirte y ser juzgado y ser una vergüenza allí en el cielo? ¿Verdad? Porque no hicimos nada para el Señor. Bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Si me queda poco tiempo, ¿qué tengo que hacer? Versículo 16, Santiago lo dice, al 17, del capítulo 4, dije, ¿no? Sí, capítulo 4, versículo 16 al 17. Dice: pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Sí, yo sé que tengo que predicar el Evangelio, pero ¿lo hiciste? No. Bueno, pecaste, hermano. Sí, bueno, pero no es la oportunidad. No, los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Y no lo hiciste? ¿Qué es? Pecado. ¿Verdad? Bueno, el mundo se jacta, ¿verdad?, de sus soberbias. El mundo se jacta de lo que tiene, pero el cristiano se jacta de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso habla de él. No debemos actuar con soberbia. Bueno, a mí no me interesa la vida de este, yo ya soy salvo, y bueno, que este venga otro y le predique. Que venga otro cristiano. ¿Sabe qué? Voy a llamar al pastor tanto para que le hable a esta persona. No, si Dios te la puso al lado tuyo, tú tienes que hablarle, ¿verdad? No puedes traer a otro hermano para que le hable. Tú le tienes que hablar, tú tienes que ser luz, tú tienes que ser sal. Bueno, yo simplemente le predico a lo que a mí me gusta y a lo que las caritas bonitas que a mí me gustan. Bueno, no, Dios no nos mandó a seleccionar gente, sino ir, predicar a todas las naciones. Blanco, colorado, negro, chino, japonés, uruguayo, español. A todos predica el Evangelio, dice. No estés seleccionando gente, ¿verdad? Yo no... hacer las cosas de acuerdo a ser jactancioso, soberbio, es cuando uno piensa y dice, bueno, yo hago lo que a mí me parece. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Está? Yo soy más o menos, tantos años hace que estoy en la palabra y vos a mí me vas a enseñar. Bueno, sí, eso es actuar como soberbio, ¿verdad? Y eso actúan los necios. La Biblia lo llama necios, ¿verdad? Así actúa el mundo. La guía del Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra de Dios, ¿verdad? A humillarnos. El cristiano se humilla porque sabe que él erra. Todos los días pecamos. Todos los días, ¿verdad? No tenemos nada de jactarnos. ¿Saben qué? Colaboramos con la salvación, con nuestro pecado.
que nos tenemos que humillar todos los días y caer de rodillas y pedir perdón, porque fallamos. Eso es lo que hace el cristiano. Fallé, Padre, otra vez. Y fallé, Señor. ¿Verdad? Soy débil, necesito de ti. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, fuimos salvos nosotros por gracia, por medio de la fe. Pero alguien vino y me trajo el Evangelio. ¿Yo merecía que me trajeran el Evangelio? No. Bueno, esa persona que vino y me trajo el Evangelio, ¿qué usó? Gracia, ¿verdad? Un favor que yo no merecía. ¿Tá? Dios me salva, ahora yo uso esa gracia para compartir esa gracia que Dios me dio con los demás. ¿Lo merece el mundo? No merece la gracia de Dios. No merece el favor de Dios. Pero como yo fui salvo por gracia, ¿verdad? Un regalo, yo comparto ese regalo con los demás. Y eso es, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Tá? No hice un favor no merecido. Sí, tiene que también, tú me podés decir, sí, también deben ser palabras sanas, deben ser palabras apropiadas, no ofender, ¿verdad? Palabras amables, palabras sensibles, ¿sabe cuál es el propósito? Siempre de glorificar a Dios. Siempre glorificar a Dios. No que glorificarme yo. No es decir, a mí me gustaría que Florencia fuera así. No, en Florencia, si Florencia es cristiana, va a decir, ya, discúlpame, pero yo tengo que agradar a Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces yo como padre decir, ya, a Cristo le gusta que vos seas así, ¿verdad? Cristo quiere que vos, como mujer, seas de esta manera. Bueno, y ahí le traemos la palabra de Dios. Por eso es edificar a un hermano, ¿verdad? Traer una palabra con gracia, para glorificar a Dios en su vida. Y esto es amar al hermano. Bueno, tantas palabras para alentar a un hermano. Bueno, tenemos palabras para alentar a un hermano cuando hace bien. Bien, hermano. Sé que estuve y prediqué el Evangelio acá y serví al Señor. Y vos sabés que estuve en tal lugar y di un sermón y prediqué. Gloria a Dios, qué bueno, hermano. Pero cuando el hermano peca, también hay que decirle, hermano, pecaste. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también estamos para eso, para exhortarnos, porque lo amo. Efesios capítulo 4, versículo 29 al 31. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Para necesaria, ¿qué? Edificación. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin? A dar gracia a los oyentes. ¿A dar qué? Ese favor no merecido que ellos merecen, ¿verdad? El favor de la palabra de Dios, que ellos no merecen. Bueno, yo uso mi boca, no para usarla para insultar como hace el mundo, sino uso mi boca para que el que me oiga, bueno, pueda conocer a Dios, y si es cristiano pueda arrepentirse de su pecado. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura. No, yo tengo un poquito, dice Dios, no sacará toda. Toda amargura, todo enojo, toda la ira, toda gritería, toda maledicencia. O sea, no hables mal de los demás. Maldecir es hablar mal de los demás. Cuando hablamos, nos quejamos de Dios y cuando empezamos a criticar a Dios, ¿saben qué es? Maldecimos a Dios. Porque maldecir es hablar mal. Bendecir es hablar bien. Cuando yo hablo bien de Carmen, la estoy bendiciendo. Pero si yo estoy hablando mal de Carmen, la estoy maldiciendo. ¿Se entiende? Por eso nuestra boca tiene que ser una fuente de bendición. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Bueno, tenemos que sacar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maldicencia y toda malicia. ¿Qué es malicia? Pensar. ¿Qué estamos pensando en el mal? ¿Qué mal le puedo hacer a este? ¿Qué mal le puedo hacer a aquel? ¿Qué palabra hiriente le puedo decir para que se sienta mal? Bueno, eso es ser maldiciente, ¿verdad? Pensar antes de hacer el mal. Bueno, entonces cada uno que nos escucha, ¿verdad? Debe escuchar a Jesucristo. Así, como Cristo hablaba, Cristo predicaba, pero cuando Cristo tuvo que enfrentar el pecado, lo enfrentó y dijo, ustedes son hijos del diablo, ustedes son hijos de Satanás, ustedes son sepulcros blanqueados, son religiosos, se van al infierno. Lo dijo. Y hoy en día pareciera que cuando decimos algo así, ¡qué horrible! Está juzgando. Si el Señor lo hizo, el cristiano también lo debe hacer. Colosenses, capítulo 3, versículo 8 al 10, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Otra vez lo repite. Y si la Biblia lo repite, es muy importante.
¿verdad? ¿Qué tenemos que sacarnos de nuestra vida? Ya lo vimos, hermano. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. ¿Y qué hace el cristiano? Se va revistiendo del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué hace el cristiano? Se renueva. El cristiano no queda estancado. El cristiano se va renovando, se va renovando, se va renovando. Cuando algo queda estancado es porque o tiene pecado o nunca nació de nuevo. ¿Tá? Por eso está estancado. Por eso sigue en la misma. Por eso no crece. ¿Por qué? Bueno, es algo personal, ¿verdad? Es algo para examinarnos. ¿Por qué no crezco yo? ¿Por qué no, siempre caigo en lo mismo? ¿Por qué practico siempre lo mismo? ¿Por qué no me da dolor pecar? ¿Por qué siempre hago lo mismo? ¿Por qué tomo la liviana el pecado? Bueno, porque no han nacido de nuevo. Porque el cristiano se va, dice la Biblia, renovando y renovando en el conocimiento pleno. ¿Qué quiere decir eso? Que se va conociendo y va practicando, ¿verdad? Y eso es renovándose. Santiago capítulo 3, versículo 6 al 10. Santiago capítulo 3, versículo 6 al 10. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Se dan cuenta de lo que es la lengua? Por eso tenemos que usar nuestra boca para glorificar a Dios. No para maldecir, hablar mal de los demás. No para chusmear. No para, reírnos de los demás. No para pensar, ¿verdad? Usar nuestra boca para herir a los demás, sino usar nuestra boca para que mi hermano crezca. Usar nuestra boca para que aquella persona venga a los pies de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que tener mucho cuidado de usar nuestra lengua, porque ella es el alimento para el infierno. Versículo 7, porque toda naturaleza de bestia y ave y serpiente y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza, pero ningún hombre puede domar la lengua. O sea, tengamos cuidado como usamos nuestra boca, dice Dios. Usen la boca como la usó Cristo para glorificar al Padre. Déjense de hablar a los demás, déjense de criticar a los demás y reírse de los demás. Pero el mundo lo hace, pero nosotros no somos del mundo, somos de Cristo. ¿Y saben cómo se va a ver? En nuestra manera de hablar, en nuestras actitudes, como se vio en Cristo. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermano mío, ¿a quién está hablando? ¿La iglesia puede caer en esto? Sí, puede caer en esto, porque Santiago dice, hermano mío, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Nuestra boca debe ser usada para la edificación, para animar a personas que conozcan a Cristo, para instruir a mis hermanos, ¿verdad? No usar nuestra boca para reírnos, para chusmear, para andar en cosas en lo que anda el mundo. El mundo usa la lengua, ¿verdad?, para destruir a las personas. Vemos los programas en el Facebook, vemos en los programas del mundo, ¿verdad? Están esperando un puntito y ahí sale uno a hablar impropios de otra persona. La vida sexual de aquel, la foto con aquel se juntó a comer, y aquel anda con aquel, y qué horrible, y engaña al esposo, y así vive el mundo, ¿verdad? Pero el cristiano no está pendiente de esas cosas, y no practica esas cosas, porque el cristiano practica lo que practicó Cristo. Proverbios capítulo 15, versículo 23, Proverbios 15, 23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es, dice Dios. ¿Saben qué? Cuán buena es cuando viene y alguien me dice, hermano, pecaste, te equivocaste. Gracias. Gracias, porque yo capaz que mañana me muero y me voy con ese pecado y nadie me dijo nada y ahí veo el poco amor que me tuvieron, ¿verdad? Pero gracias, hermano, porque sé que me amas. Proverbios, capítulo 24, versículo 26. ¿Saben qué es lo que dice Dios de esos labios? Dice, besados serán los labios del que responde palabras rectas. Del que responde palabras rectas. Uy, qué horrible lo que dice la Biblia. Me estás hiriendo con lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia, son palabras rectas. ¿Y sabe qué dice Dios? Besaría esos labios que están hablando palabras rectas. ¡Qué bueno! Y eso es lo que siente un cristiano, ¿verdad? Gracias, hermano mío. Bendita sea tu boca, que usas tu boca para que
ayudarme a mí para crecer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que te usa a ti para que me exhorte a mí. La gloria sea para Dios, ¿verdad? Que te usa a ti. Lucas capítulo 4, versículo 22. Lucas 4, 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Bueno, vemos lo que decían del Señor. ¿El Señor dónde estaba? Entre pecadores, ¿no? Estaba entre el mundo. ¿Y qué decía el mundo? ¡Wow! ¿Qué palabra este hombre usa? Estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de la boca del Señor Jesucristo. ¿Pueden decir eso de nosotros, aquellos que hablan de nosotros con nosotros? Aquellos bueno, nos comunicamos por teléfono, nos comunicamos por internet, cuando nos encontramos con alguien conocido en el boliche, cuando hablamos con nuestros compañeros, cuando hablamos en el liceo, cuando hablamos en el carro. Qué palabras lindas decir. O sea que necesitaba esas palabras, que tú me hablaras de esas palabras. Gracias por decir esas palabras. Gracias por compartir la palabra. Gracias por compartir la Biblia. O sea que necesitaba. A nosotros nos han dicho gente mundana. Gracias. Porque no creo en Cristo. Pero esas palabras que vos me dijiste, qué bien que me hicieron. Qué bien que me hicieron. Y esto es lo que la gente decía de Jesús. Cuando Jesús hablaba la palabra de Dios. Y cuando un cristiano habla la palabra de Dios, lo mismo dice el mundo. A pesar que ellos no creen, pero dice el mundo, gracias porque necesitaba esas palabras de exhortación. Bueno, los que nos escuchan, los que ven, los que publicamos, los que hablamos, nuestro diario vivir, dicen lo mismo. Qué lindas palabras, cómo te expresás, cómo amás a las almas, cómo le exhortás con la palabra de Dios. Cuando vamos a un lugar como iba el Señor Jesucristo, bueno, como hijo de Dios, usamos nuestra boca como la usaba el Señor, o vamos para cumplir. Para cumplir. Pero, ¿con qué cumpliste? ¿Cuál es tu servicio principal? ¿Cumplir con los hombres o cumplir con Dios? Y mirá, yo cumplí con los hombres. ¿Y con Dios? Bueno, ¿sabe qué? Cuando cumplimos con los hombres y no cumplimos con Dios, fracasamos. Como dijimos hoy, ¿verdad? Dios nos mandó a predicar el Evangelio a todos lados. Bueno, debemos tener en cuenta que como cristianos, que somos representantes de Él en cualquier lugar, donde sea. Donde estamos representando al Señor Jesucristo. Si no lo hacemos, representamos al mundo. Porque hicimos lo mismo que hizo el mundo. ¿Verdad? El mundo hace eso, bueno, yo también lo hago, va a quedar bien. Bueno, pero eso es lo que hace el mundo. El cristiano queda bien con Dios. ¿Y qué es lo que hace? Primero, lo que dice Dios. ¿Verdad? Tengo que ir ahí y hablarle del Evangelio. Tengo que ir al carro. Sí, mi deber es trabajar, porque Dios me dice, yo tengo que trabajar, porque si el que no trabaja no coma. Pero mi primer deber es hablar del Evangelio a las personas. Y si no le hablo a las personas, ¿saben qué? Sí, trabajé, hice dinero para sustentar, hice una parte de lo que Dios dice, pero la principal parte de predicar el Evangelio no lo hice. ¿Qué hice? Fracasé, ¿verdad? ¿Quién ganó? Satanás. ¿Por qué? Porque Dios me mandó las almas al lado mío y yo en vez de hablarle de Cristo, le hablé de cualquier cosa. Le hablé de la carne, le hablé de la economía, le hablé de política, le hablé de la guerra, le hablé de armas, de la policía, le hablé de cualquier cosa, menos de mi principal objetivo, ¿verdad? No usar mi boca para la gloria de Dios. Por eso Colosenses capítulo 4, versículo 5 dice, anden sabiamente para los de afuera, redimiendo el tiempo. Versículo 6 del mismo capítulo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, sabemos cómo debemos responder. Bueno, abre tu boca, dice Dios, y responde como Cristo respondió, ¿verdad? Y usó su boca para la gloria de Dios. Bueno, cuando habla un cristiano, debemos ser conocidos, ¿verdad? Usamos nuestra boca para hablar del Evangelio. No usamos nuestra boca para lo que practica el mundo. El mundo sí, el mundo vive así de esa manera. Sí, el mundo, nosotros salimos del mundo para no hacer las cosas del mundo. Porque si yo estoy bien con Dios y bien con el mundo, practico lo mismo que practica el mundo, y me congrego y bueno, y practico lo del mundo y ahí voy, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hacen los fariseos y la religión. Y eso nos salva. El infierno está lleno de religiosos. ¿Por qué? Porque quedar bien con el mundo y quedar bien con Dios. Pero Dios dice, no podés quedar bien con los dos. ¿Estás bien con Dios o estás bien con el mundo? Y el que quiere agradar al mundo no puede agradar a Dios. Y el que agrada a Dios no puede agradar al mundo. Es bien sencillo, hermano. Entonces, con nuestra boca el cristiano debe ser una fuente de bendición para el que me oye. Mis palabras deben purificar al que me oye, ¿verdad? Él me va a llevar a pecar.
Pero yo le tengo que responder, ¿qué? Lo que dice la Biblia. Hermano, ¿usted sabe lo que dice la Biblia? Tal cosa. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué hizo Dios? ¿Verdad? Y eso es usar nuestra boca para la gloria de Dios. Por eso es aprovechar el tiempo. Aprovechemos el tiempo con las personas que Dios nos pone a nuestro lado para hablarles del Evangelio. A los lugares que vamos, aprovechemos el tiempo. Sí, se viene el Señor, se viene, qué horrible, el mundo va a ser destruido. Y tú, cristiano, Gustavo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para la expansión del reino de los cielos? ¿Estás aprovechando el tiempo? Que Dios te está diciendo, se termina el tiempo, tanto el tiempo para el mundo y tu tiempo de vida. Porque yo también voy a morir. Yo no sé cuándo voy a morir. Por eso cuando Dios me da un día más de vida, lo tengo que aprovechar para redimir el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. El mundo es malo, el tiempo es malo. Está todo en tiniebla, pero el cristiano es luz. Donde está es luz, ¿verdad? Entonces, a Cristo se lo debemos. Somos deudores de Cristo. No somos deudores a ninguna religión, ni a ninguna misión, ni a ningún nombre. Somos deudores de Cristo porque Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Él demostró su amor por nosotros. Nosotros debemos nuestro servicio, en el momento que Dios nos salva, le debemos nuestra vida a Cristo. Somos de Cristo. Entonces, si somos de Cristo, vivamos para Cristo, ¿verdad? Entonces, nuestro diario vivir, nuestro deseo, ¿verdad? Es vivir para el Evangelio. Debo hablar de Él. Yo le debo. Todo lo que tengo se lo debo a Él. La salvación se la debo a Él. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mientras estoy en la tierra. Soy deudor, le debo al Señor. Dio su vida por mí, ¿verdad? Él dio su vida por mí, yo le debo la salvación. Tengo que estar toda mi vida en esta tierra sirviéndole, porque le debo todo a Él. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por tu palabra. Señor, es tan profunda tu palabra, pero gracias porque nos has permitido, Señor, escarbar como ese minero que busca ese tesoro. Pudimos escarbar en este tesoro precioso de tu palabra y ver, Señor amado, lo que tú quieres de nosotros. Oh, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Ser consciente que somos tus siervos, somos tus esclavos. Padre, que estamos donde vamos, donde tú permites que vayamos, de donde tú permites que estemos, trabajemos, somos primeramente siervos del Señor Jesucristo. Y le debemos todo a Él. Padre, ayúdanos, Señor amado, a vivir en esta vida con temor y temblor, sabiendo que vamos a ser juzgados con lo que hicimos con nuestra salvación. No tomar a la ligera, no reírnos como el mundo de Cristo, sino, Padre amado, que nos sintamos orgullosos de Cristo, que Él murió por nosotros, que Él está resucitado y está a tu diestra, y que podamos decirle al mundo que Cristo resucitó y está regalando la salvación. Ayúdanos, Señor, a nosotros como iglesia, esta iglesia pequeña de número, pero Padre, que podamos crecer en santidad, que podamos crecer en amor, no el amor mundano y sentimental de quedar bien con los hombres, sino el amor de quedar bien contigo, obedecer tu palabra, de confrontarnos los unos a los otros, de juzgarnos los unos a los otros dentro del cuerpo de Cristo, para que cada día seamos más santos, para la gloria de tu nombre. Bendito sea tu nombre. Gracias por este privilegio. Padre, y ayuda, Señor, un alma que no te conoce. Padre amado, sabemos, Señor amado, que tú sabes lo que hay en cada corazón. Por eso rogamos por la salvación de las almas. Padre, sabemos, Señor, que tú tienes el corazón de cada persona en tu mano. Por eso rogamos por tu inmensa misericordia, por salvación de almas. Señor, que se arrepientan de su pecado, que odien, quieran dejar su vida de pecaminosidad y abracen a Cristo. Señor, y quieran ser siervos de Cristo y servirle a Él, honrarle a Él en primer lugar. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, porque tú das la oportunidad de poder que tu iglesia confiese el pecado y que, Padre, que personas se arrepientan y crean en el Evangelio. La gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, bueno, por compartir. Por favor, sigan orando como Pablo pedía oración, ¿verdad? Para poder continuar predicando la palabra de Dios y bueno, y poder así cada vez amar más la santidad. La iglesia se tiene que preparar. Cuando Dios dice prepárate para el encuentro con tu Salvador, es la iglesia que se tiene que preparar. El mundo ya está preparado, como vimos, para el infierno, pero la iglesia se tiene que preparar para el esposo. Una iglesia que no se prepara para cuando Cristo venga a buscarnos, bueno, van a quedar como las vírgenes insensatas. ¿Se acuerdan? Bueno, las vírgenes sensatas se prepararon, echaron aceite a sus lámparas. Las insensatas dejaron para después.
¿verdad? Vino Cristo, y vino el novio, se llevó las que estaban preparadas, las iglesias que estaban preparadas, y las que no estaban preparadas se quedaron. Ojalá que nos preparemos, hermanos, como iglesia, y Dios se glorifique en nuestra vida. Muchas bendiciones y que pasen bien.